Esto es un stop loss inalcanzable. El problema es que vos lo pones aquí, justo donde las instituciones te están esperando para sacarte del mercado. Por eso, hoy te voy a enseñar los sitios favoritos de los bancos para liquidar a todos y cómo identificar la zona fantasma, ese lugar exacto donde tu stop loss se vuelve, literalmente, invisible para el precio. Primero debes aprender a separar las zonas de trampa y las zonas de seguridad. Y esto solo lo puedes hacer si comprendes cómo funciona la liquidez. El 97% de los traders colocan sus stop loss en las resistencias y en los soportes de un gráfico. Sin embargo, estas son las zonas más liquidables del precio en cualquiera de las dos direcciones, ya que la liquidez siempre va a estar ligeramente por encima y ligeramente por debajo de esos puntos. Por lo tanto, los bancos, para buscar el mejor precio posible, van a atacar estas zonas con fuerza, haciéndole creer a las personas que son soportes y resistencias. Entonces te voy a revelar cuáles son los 5 principales puntos de liquidez y qué hacer en cada uno de ellos. El primero es el más simple, pero es el más importante y el que determina la dirección del precio. Liquidez absoluta. La liquidez absoluta no es otra cosa que los máximos y los mínimos más importantes, pero no hay que confundirlos sencillamente con soportes y resistencias, sino que son el punto máximo o mínimo donde los precios generan un movimiento fuerte de expansión. Porque si nos ponemos a ver, esta zona de aquí también fue un soporte, pero el movimiento se origina en este punto de acá. Y como ves, el precio va a ir a atacar la zona de liquidez absoluta, y cuando eso ocurre es muy probable tener un retroceso en la dirección contraria, ya que una vez que se acaba el interés de compra de este punto, los siguientes máximos se convierten en los puntos de interés y es hacia donde va a ir a atacar el precio. Sin embargo, si el precio solo se moviera de arriba a abajo rebotando, no existieran las tendencias ni los cambios de tendencias y todo el mundo pudiese operar fácil. Por esa razón, el segundo punto hace toda la diferencia. Una vez que identifiques la liquidez absoluta, superior e inferior, debes identificar algo que se llama liquidez relativa. Es decir, son también puntos de interés, pero que no tienen tanta importancia. Es decir, los máximos y los mínimos que se encuentran dentro de los dos puntos principales. Ahora bien, a diferencia de la liquidez absoluta, que se da la vuelta una vez que es barrida, la liquidez relativa funciona al revés. Cuando se barre una liquidez relativa, es posible que haya un retroceso, pero es un retroceso para coger impulso en esa misma dirección. Y la liquidez relativa es lo que conforma los movimientos de tendencia, donde cada impulso es más fuerte que el anterior. Ahora bien, el precio no retrocede y rebota porque sí, sino que lo hace porque dentro de estos movimientos principales también hay liquidez interna, y esa liquidez es la que determina hacia dónde reacciona el precio. El primer punto es el imbalance. Un imbalance es cuando tú tienes 3 velas consecutivas independientemente del color y se crea un vacío entre las mechas de la primera y la tercera, es decir, no coinciden en ningún punto. Por lo tanto, se crea ese vacío que se conoce como ineficiencia, Fair Value Gap, imbalance, el nombre que tú le quieras poner. En indicadores puedes colocarle este para que te los marque en rojo y verde automáticamente. Entonces, cada vez que se produce un imbalance, eso se convierte en zonas de interés y el precio va a buscar rellenarlas. Y la teoría nos dice que lo más probable es que cuando el precio rellene los imbalances, va a existir una reacción en el lado opuesto. Ahora bien, un imbalance mal utilizado puede ser muy peligroso, porque fíjate que aquí también tenemos uno y podemos pensar que el precio va a reaccionar allí. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Rellenando la zona en la dirección contraria. Así que debes complementarlo con el siguiente elemento: Order Block. El order block es la última vela contraria antes de un movimiento fuerte. Por ejemplo, aquí tenemos un movimiento fuerte bajista, por lo tanto el order block es la última vela verde antes de esa caída. ¿Cómo sabes tú que es un movimiento fuerte? Bueno, fíjate que vienes en una secuencia alcista y de repente te cambia a un movimiento bajista muy fuerte. ¿Y qué es lo que significa esto exactamente? Que cuando el precio llega a este punto, los bancos deciden que no quieren que el precio siga subiendo, sino que llegó a su tope y lo impulsan en la dirección contraria. Pero no todos los bancos pueden sumarse al movimiento, así que crean órdenes pendientes en esta zona, que si bien no es la más cara porque la liquidez estaría por arriba, sí es todavía una buena zona de oferta, y en la mayoría de los casos el precio tiende a reaccionar
en el inicio del order block. Por lo tanto, los bancos van a impulsar en algún momento el precio hacia ese punto. Y fíjate que exactamente acá el precio rellena la zona del order block y tiene un movimiento fuerte en la dirección contraria, siguiendo la misma dirección de la liquidez. Y el order block tiene algo curioso, ya que funciona como un soporte o una resistencia que está ligeramente por debajo del máximo o del mínimo. Así que se convierten en una muy buena zona para colocar un posible stop loss. Pero el order block por sí solo no es suficiente, porque vas a encontrar muchos de estos patrones y luego el precio puede venir y traspasarlos sin ninguna piedad. Y para solucionarlo es vital que tengas en cuenta el punto de liquidez número 5, la liquidez horaria. Mira, esta franja blanca corresponde a la sesión de Tokio, la franja amarilla a la de Londres y la azul a la de Nueva York. Y en el 80% de los casos, el precio lo que hace es tomar la liquidez de las sesiones anteriores. La sesión de Londres toma la liquidez por arriba y la liquidez por abajo de la sesión de Tokio, dejando nuevos puntos de liquidez en los que obviamente en la sesión de Nueva York también van a ser tomados respectivamente. Y esta secuencia se repite todos los días. Entonces recapitulemos. Primero, el precio va a tomar la liquidez absoluta para darse la vuelta. Luego va creando nueva liquidez relativa, dejando order blocks e imbalances, y va a ir rebotando entre los máximos y los mínimos de las sesiones anteriores. Así que usando toda esta información, tú puedes venir, marcar el máximo, esperar la toma de liquidez, luego tienes un order block donde puedes colocar la entrada, te proteges por encima, el precio llega a tu zona y así puedes tener una operación perfecta o no, porque no es suficiente. Mira, con lo anterior ya confirmaste la dirección del precio, que es el paso más importante, pero eso también lo saben los bancos y van a ir a por ti. Y lo peor que te puede pasar en este negocio no es perder una operación, sino que el precio te saque el stop loss por un pelo y luego salga disparado a favor de tu dirección. Esto me pasó más de 100 veces y sentía que el mercado tenía una cámara mirándome a mí personalmente en mi habitación, esperando a que oprimiera el botón de comprar para darse la vuelta y reírse en mi cara. Y esa frustración te nubla el juicio, comienzas a querer vengarte del mercado, a hacer más operaciones y terminas tragándote stop loss tras stop loss. Hasta que comprendí la verdad. Para poner un stop loss perfecto, primero tienes que colocar una entrada perfecta. Porque de nada sirve adivinar la dirección del precio, pero tener un stop loss tan grande que te echa a perder la relación riesgo-beneficio. Entonces, para que dejes de ser la liquidez de otros, te voy a enseñar el setup exacto que utilizo todos los días y que me ayudó a duplicar mi tasa de acierto. El primer paso para mí es identificar la liquidez de la sesión anterior. Como yo opero en Nueva York, voy a identificar la liquidez de la sesión de Londres. El segundo paso es sencillamente esperar. No voy a hacer nada hasta que el precio tome alguno de esos dos puntos. Una vez que el precio me tome este punto hacia arriba, yo sé que tengo que ir en la dirección contraria y el precio puede subir la cantidad que tú quieras, pero hay un momento en el que va a comenzar a darse la vuelta y ese es en el que yo voy a aprovechar para entrar en una operación. Estas zonas de liquidez las puedes marcar en una temporalidad un poco más alta, como 15 minutos, 30 minutos o incluso una hora, ya que la liquidez va a estar en el mismo precio. Pero la entrada sí la tengo que hacer en una temporalidad más pequeña para encontrar un punto óptimo. Y algo muy importante que debes entender para que esto funcione es que el mercado es fractal. Lo que sucede en temporalidades más grandes se ve también reflejado en temporalidades más pequeñas. Así que la lógica a mí me dice que si yo quiero buscar una operación a la baja, si ya me ha tomado la liquidez de acá arriba, también tengo que esperar que el precio me tome alguna liquidez en mi temporalidad más pequeña. Así que yo voy a esperar a ver qué hace el precio. El precio avanza, sigue cayendo, pero yo no me sumo al mercado hasta que viene y me hace esto. Toma la liquidez. Pero claro, así como aquí el precio tomó la liquidez y siguió subiendo, yo necesito una confirmación y esa confirmación va a ser el cambio de estructura. Yo identifico dónde está el mínimo que generó este máximo. Está acá. Si el precio me traspasa esa zona, significa que los bancos ya no tienen más interés en que el precio siga subiendo de acá. Por lo tanto, en ese momento el precio puede retroceder, pero yo sé que va a ir a buscar la dirección contraria. Pero si te quedas solo con esto, vas a tener un gran problema.
Una vez que ocurre este patrón, es cierto que es muy poco probable que el precio venga a buscar esta zona, pero la distancia que hay desde aquí, colocando el stop loss en la zona segura, hasta el siguiente punto de liquidez es muy baja y estadísticamente no nos va a permitir ser rentables. Entonces, ¿cómo puedes convertir un trade como este en un trade como este? Usando las zonas no liquidables, es decir, esos puntos exactos donde te vuelves invisible para el precio. Y te voy a enseñar ahora mismo cuáles son. Y de hecho son los mismos que usamos en nuestra metodología Attack on Bullet. Una metodología que te enseña los 3 escenarios de más alta probabilidad que se repiten todos los días. Y lo mejor de todo, te permite operar con menos de 45 minutos. Vas a gastar menos tiempo, pero vas a ganar más operaciones y más dinero. Si deseas formar parte de esta metodología, contáctame al número que tienes en la descripción. Y ahora continuamos con el video. Para identificar las zonas no liquidables tenemos que dividir el gráfico en 3 partes: el máximo, el mínimo y la zona media. Si tú te encuentras en la zona media, por nada del mundo puedes meter una operación porque todo lo que esté por encima y todo lo que esté por debajo es liquidable. Una zona se convierte en no liquidable solo cuando el precio barre la liquidez, hace un cambio de estructura, pero aparte de eso, te deja completamente claro de que no tiene nada que venir a buscar acá. No acá abajo, sino acá en los puntos medios. Porque fíjate, el precio aquí toma esta liquidez, la barre por completo, hace un cambio de estructura, pero todavía tienes 1, 2, 3, 4, 5 puntos sin liquidar. Así que el precio, aunque ya haya hecho el cambio de estructura y haya tomado la liquidez, el precio va a venir a seguir buscando esa liquidez pendiente. En cambio, fíjate este movimiento de acá. El precio te barre este punto de acá y aparte está reaccionando a un order block anterior. Si tienes todas estas zonas de acá sin liquidar, al igual que el máximo de acá, el precio no va a tener interés en venir a buscar liquidez por acá arriba, sino que posiblemente rellene la liquidez que está dentro del movimiento. Recuerda que te dije que al dividir el gráfico en 3 partes, si tú estás en el medio, todo lo que esté por arriba o por debajo es liquidable. Y en este caso, por arriba tenemos estos imbalances. Entonces los bancos van a venir a rellenar estos puntos. ¿Y cuál es la zona dulce donde se va a acabar de rellenar esto? Donde el precio puede obtener una muy buena reacción. Estadísticamente es entre el 50 y el 60% del Fibonacci. Fíjate que por debajo del 50% sigues teniendo un imbalance, pero la zona dulce es lo que se encuentra encima del 50, preferiblemente en el 60, porque es el precio con la mejor oferta para los bancos. Por lo tanto, una vez que el precio tiende a buscar esa zona del 60%, los bancos satisfacen su necesidad de liquidez y allí va para abajo. Pero ¿por qué nos interesa esto para el stop loss? Porque lo que define la calidad del stop loss es la calidad de la entrada. Para tener un stop loss lo más pequeño posible, debemos colocar nuestra entrada en un punto de alta reacción donde no le demos mucho margen de estar pululando en la zona de stop loss. Así que ahora vamos a ver paso por paso cómo se hace. Vamos a fijarnos en este caso de acá. El precio viene en caída y cada vez que el precio toma un punto de liquidez, ya sabemos que es probable que haya un retroceso, ya sea grande o ya sea pequeño. Y en este caso es interesante que esta mecha de acá toma la liquidez de este mínimo de acá. Cuanta más mecha tenga un mínimo, más liquidez hay en ese punto. Así que seguimos esperando a ver qué hace el precio. Fíjense que acá el precio comienza a acumular, es decir, hace una pausa, ya deja de caer con fuerza y termina siendo un cambio de estructura hacia arriba. Entonces aquí tenemos una confirmación, el precio toma liquidez, se da la vuelta, deja un cambio de estructura, pero ¿qué tenemos acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas liquidables. Así que el precio va a venir a rellenar estas zonas hasta que ya no tenga nada que liquidar. Rellena esta, rellena la otra, rellena, hasta que llega a este punto. Este punto es muy interesante porque al trazar un Fibonacci desde donde inicia este movimiento, que es aquí, de izquierda a derecha, fíjate que el último imbalance disponible es este de acá. Y este imbalance disponible termina justo donde comienza el order block, exactamente en este punto de acá. Así que esa se convierte en una zona perfecta
para meter una operación y podemos colocar un stop loss pequeñito debajo de esa zona buscando la liquidez que está en la dirección contraria. Ahora, ¿por qué a esto se le llama stop loss no liquidable? No significa que nunca te vaya a tocar el stop loss. Puede ser que te toque el stop loss, pero no va a ser liquidable o manipulable. Es decir, al ya no haber interés por debajo de esta zona, el precio no te va a hacer el clásico movimiento de sacarte e irte a tu favor. Si te toca el stop loss es porque el precio no se va a devolver en ningún momento y tu análisis estuvo errado. Pero al realizar todas estas confirmaciones, te aseguras de que tu entrada sea de altísima probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este punto? Que se va a ir directo hacia el siguiente punto de liquidez. Ahora bien, todo esto que has aprendido solo te va a funcionar si tu estrategia de trading se basa en conceptos de liquidez. Si todavía no tienes una, en este video te dejo paso por paso la estrategia que me hizo rentable y la primera que me hizo fondearme con un total de $25,000. Ve a verla ahora para que la aprendas y la pongas en práctica.